Hola, mi nombre es Ana Gladys Vargas Espínola, soy psicóloga y psicoterapeuta. Soy cofundadora y directora de vinculación y desarrollo de la asociación Texpalehui. Texpalehui es una organización que tiene más de 20 años de haberse fundado. Nos especializamos, entre otras cosas, en la atención psicosocial a personas que viven situaciones de crisis, pérdidas, víctimas de violencia, personas afectadas por situaciones traumáticas, emergencias humanitarias, y una línea especial de interés y de atención es el apoyo psicosocial, la atención psicosocial a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A nosotros hoy nos toca hablar concretamente de la tristeza, la depresión y el duelo. Decir que estamos tristes, más aún decir que estamos deprimidos, es algo que nos hace sentir débiles, que nos hace mostrarnos débiles y sentirnos débiles. Y si decir que estamos deprimidos nos hace sentir débiles, particularmente frágiles, pues menos nos gusta decir que estamos tristes. Son emociones con las que nos cuesta mucho trabajo lidiar, con las que nos cuesta mucho trabajo manejar, tenemos mucho miedo de reconocerlas, tenemos mucho miedo de vivirlas. Tenemos miedo de perder el control sobre la tristeza y entonces entrar en un estado de profunda fragilidad. Y un poco vamos a hablar de estas emociones, de la tristeza, de la depresión y del duelo vinculado con estas, porque en el trabajo de los periodistas es una emoción que siempre está a flor de piel, porque es un trabajo en el que están constantemente expuestos a situaciones de violencia y toda situación de violencia trae consigo una serie de sentires importantes y dentro de estas sentires, de estas expresiones emocionales que se detonan en nosotros a partir de las situaciones violentas que estamos viendo, percibiendo como testigos, estamos siendo testigos de ellas o no somos víctimas directas de estas situaciones, pues una de las emociones que se detonan es la tristeza, la depresión y vamos a hablar de las pérdidas. Para empezar a contextualizar y a empezar a profundizar sobre el tema de la tristeza, la depresión y las pérdidas, es importante que sepamos que las personas expuestas a situaciones de violencia de forma más frecuente o de forma más continua experimentan una serie de reacciones como altos niveles de ansiedad, estrés, frustración, temor, mucho temor, miedo, irritabilidad, enojo, impotencia, dificultad para concentrarse, pérdida de apetito o incremento del apetito, dificultad para conciliar el sueño, así como, por supuesto, tristeza y depresión. Todos estos síntomas son característicos de personas que están altamente expuestos a situaciones de violencia. También es importante saber que la violencia puede afectar a cualquier persona. No hay una sola persona que sea inmune a la violencia. Otro elemento importante es que las personas que han sido víctimas directas, indirectas o testigos de la violencia tienen 2 veces más probabilidad que el resto de la población de desarrollar un trastorno depresivo. Esto es algo muy importante. Otro elemento importante es que la violencia comunitaria, es decir, la violencia asociada a las pandillas, a la delincuencia, a los crimen organizado que hay dentro de una comunidad, sumado a la corrupción y a la impunidad, que son formas de violencia por omisión, por acto, por omisión de las instituciones, generan en la comunidad altos niveles de impotencia, altos niveles de indefensión, y esto lleva a que estén más predispuestos a desarrollar depresión como comunidad. Otro elemento importante es que la violencia comunitaria limita el desarrollo de los individuos de esa comunidad. Este estado de impotencia e indefensión no les permite desarrollar plenamente todo su potencial. Y finalmente tenemos que señalar que las víctimas de violencia aumentan el riesgo de tener ideación suicida o de poder tener algún acto suicida. ¿Por qué? Porque la depresión que genera estar constantemente expuesto a situaciones de violencia puede detonar una pérdida de sentido de vida, una desesperanza instalada, y estas condiciones detonan un pensamiento, una ideación suicida, pueden detonarla.
Todo lo anterior nos hace reflexionar en la labor del periodista o de la periodista. ¿Por qué? Porque son personas que están constantemente expuestas a situaciones de violencia, pero no a cualquier situación de violencia. Están expuestos a situaciones impensables y hasta siniestras de violencia. Estas situaciones de violencia nos generan emociones, como decíamos, nos generan reacciones emocionales, y dentro de estas reacciones la menor es la tristeza, también está la depresión, y por supuesto que esta depresión está asociada a las grandes pérdidas que tenemos al estar constantemente expuestos como víctimas o testigos de la violencia. Ahora vamos a hablar un poco más de qué diferencia hay entre estar triste y estar deprimido. Y esto es importante para que ustedes se reflexionen, para que yo reflexione en qué momentos he estado triste y en qué momentos he estado deprimido, y qué necesito cuando estoy triste y qué necesito de forma muy especial cuando estoy deprimido. La primera gran diferencia es que la tristeza es un estado de ánimo, a diferencia de la depresión, que ya es un trastorno, que es mucho más complejo y mucho más profundo. La segunda diferencia que hay entre la depresión y la tristeza es la duración. La tristeza es una emoción pasajera, no necesariamente es duradera. Si perdura por más de 6 meses, entonces podríamos estar hablando tal vez de que está asociado a un trastorno depresivo. En cambio, la depresión es crónica y tiende a agravarse si no se atiende cabalmente. La tercera característica es la bulia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la persona que está deprimida tiene una gran resistencia a actuar, una gran dificultad para actuar, a diferencia de la persona que está triste. La persona que está triste puede amanecer poco motivada, como no tener tantas ganas de ir a trabajar, pero trabaja en su casa, o no tener ganas de socializar hoy y cancela alguna reunión porque no está de ánimos, pero no quiere estar aislada, simplemente no tiene tanta energía para estar con los demás y sigue trabajando, desarrollando otras actividades, a diferencia de la persona deprimida, en donde verdaderamente se ve superada por el desánimo y no tiene disposición, fuerza para actuar. Y esto, por supuesto, afecta en su productividad, esto, por supuesto, afecta en su vida cotidiana. La cuarta característica es el aislamiento. ¿Qué quiere decir? Que una persona triste puede decidir no querer socializar tanto el día de hoy, pero no se aísla, al contrario, busca el contacto. Sabe que el afecto de la gente va a ayudarla a sentir mejor, que la atención, el interés, el apapacho de la gente le va a ayudar a sentir mejor. En cambio, la persona deprimida no le interesa el contacto con la gente, se siente totalmente intolerante ante la gente, es reactiva, prefiere alejarse porque no tiene mayor disposición de tolerar comentarios o temas que no se siente con el ánimo de discutir o hablar. La quinta característica que las diferencia es que responden o no al afecto. La persona que está triste responde al afecto, es más, la tristeza puede disminuir con un contacto afectivo. En cambio, la persona deprimida no responde al afecto, aunque la abracemos, aunque nos interesemos. Es como si estuviera recubierto por un teflón, y entonces no nos permite que ese afecto que le estemos dando traspase a la piel, que pueda sentir nuestro cariño, nuestro interés, nuestra mirada. La sexta característica es el discurso y el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? El discurso de una persona deprimida está centrado en sí mismo, es un discurso pesimista, es un pensamiento que está colapsado por la misma condición, y entonces hay dificultad para poner atención, para memorizar, concentración, hay una atención totalmente focalizada a la depresión y a sí mismo. En cambio, la persona que está triste no tiene afectaciones cognitivas, puede ser receptiva, empática con los demás, platicar con la gente, escuchar, a lo mejor conversa menos, pero es totalmente receptivo y puede mantener una atención constante en una conversación. Y la séptima característica son los sentimientos de desvalorización. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona deprimida siente que no tiene capacidad para salir adelante, que esto no lo va a resolver nunca, hay un pensamiento totalmente negativo, no tiene deseos de pensar en el mañana, no tiene deseos de planear un futuro, ni siquiera se piensa con un futuro, el futuro lo ve totalmente oscuro, lo ve totalmente negro. En cambio, una persona triste puede decir: hoy no es mi mejor día, mañana lo será, y entonces pospongo el planear para mañana, pero no siento que el porvenir sea negro o oscuro. Esto es muy importante de diferenciar entre la depresión y la tristeza, y que nosotros podamos ubicar qué momento emocional hemos tenido y qué momento emocional estamos teniendo. ¿Por qué es importante observarlo
Porque la tristeza tenemos que permitirnos vivirla, aceptar que estamos tristes. Y hoy fue un día en especial, entender qué condiciones nos hicieron que hoy estuviéramos tristes, un poco como comprendernos y apapacharnos, permitirnos estar tristes y actuar en congruencia. Hoy no tengo tanto ánimo, no me forzo, pero si estoy deprimido me tengo que observar mucho más. Tengo que observar, tengo que evaluar, tengo que estarme percibiendo. Y si esta depresión está empezando a afectar mi funcionamiento, no me dan ganas de ir a trabajar, no me estoy pudiendo levantar, tengo problemas para dormir, estoy comiendo mucho o dejando de comer, me estoy dando cuenta que estoy descuidando a mis hijos, por ejemplo, no me levanto para darles desayunar y llevarlos a la escuela, etc. Entonces quiere decir que algo está sucediendo importante y tenemos que ser atendidos. Necesitamos ir con un experto en salud mental, un psicólogo especializado, un psiquiatra que pueda valorarnos adecuadamente y tomar decisiones sobre el mejor tratamiento para hacer frente a la depresión. Acuérdense que si la depresión no se atiende, se agrava. Entonces es muy importante estar al pendiente y ver si esto se nos está saliendo de control, si está afectando nuestro funcionamiento, es hora de buscar ayuda. No tenemos por qué prolongar este sufrimiento, es un sufrimiento innecesario. Bastante afectados estamos o afectadas por toda la violencia que tenemos en nuestro entorno, por cómo estamos siendo depositarios de toda esta violencia, del sufrimiento colectivo que estamos percibiendo, como para que además estemos cargando con esta depresión que solo nos asfixia. El siguiente tema en el que vamos a hablar es el duelo y la depresión. ¿Por qué vamos a hablar de duelo y depresión? Por dos razones. Primero, porque un duelo desencadena un trastorno depresivo. O sea, parte de las características del duelo es la depresión, pero además un duelo no bien manejado, no detectado, no elaborado, puede generarnos un trastorno depresivo. Porque en nuestro quehacer como periodistas estamos constantemente viviendo violencia y la violencia desencadena pérdidas. Y son pérdidas tangibles, pero otras son intangibles. Son sutiles y que desencadenan estados muy importantes emocionales. Toda pérdida trae consigo una profunda alteración interna. Es un vacío, es un dolor, es un sufrimiento. Y este proceso que hace nuestro organismo, nuestro aparato psíquico, para encontrar la manera de adaptarse y superar esta pérdida, este vacío, esto le vamos a llamar duelo. Una característica del duelo es la tristeza, es el estado depresivo, pero es una característica. Hay momentos en que el duelo se complejiza y la depresión también, y entonces en esos momentos tenemos que estar muy alerta de que ese duelo no esté detonando una depresión, una más grave, no solo un síntoma depresivo, sino ya un trastorno depresivo. Entonces vamos a empezar a hablar un poco del duelo. Lo primero que tenemos que saber es que es normal vivir en duelo, que es normal que ante cualquier pérdida significativa vivamos duelo, y por supuesto que entonces va a haber reacciones de tristeza, de melancolía, asociados a la pérdida, pero entre más importante es esa persona para nosotros, esa situación perdida, entonces va a haber un duelo mayor, va a haber un dolor mucho mayor que enfrentar, un sufrimiento mucho mayor que tenemos que resolver y superar. Negar, soslayar, evadir el duelo, lo único que hace es enfermarnos. Si nosotros tratamos de evitar el dolor que el duelo conlleva, lo único que estamos haciendo es que se postergue y que se complejice. Si nosotros nos dejamos invadir por el miedo a sufrir y entonces evitamos, solo nos estamos vulnerando. El duelo, como la depresión y como la tristeza, se enfrentan. Se enfrentan, se reconocen y se toman decisiones sobre este proceso normal. Estamos monitoreándonos y en el momento en que sintamos que algo ya no está siendo normal, buscamos ayuda. ¿Qué duelo se enfrenta, qué pérdida se enfrenta una persona que está sistemáticamente expuesta a situaciones de violencia? La pérdida de la estabilidad económica y social, la pérdida de la seguridad personal y colectiva, la pérdida de la confianza, la pérdida de la certidumbre, la pérdida de la tranquilidad, la pérdida de la paz interior, de la armonía, pero también de la paz social como un ideal, la pérdida de bienestar físico y emocional. Digo físico porque hay trastornos psicosomáticos derivados del duelo, la pérdida de trabajo, por supuesto, y con todo esto de la estabilidad económica que el trabajo trae, la pérdida de la calidad de vida. Pero no solo son las únicas pérdidas que enfrentamos en un proceso de duelo, también enfrentamos otro tipo de pérdidas. También enfrentamos otro tipo de pérdidas como la pérdida del patrimonio, del hogar,
cuando tenemos que desplazarnos, cuando tenemos que salir de nuestro lugar de origen por la violencia que hay, por la violencia a la que estamos expuestos o los riesgos, la pérdida del patrimonio del hogar, de la tierra, de la cercanía de la familia con todo lo que esto conlleva, la pérdida de nuestra red de apoyo histórica, la pérdida de estatus. Pero además hay otras pérdidas que puede conllevar la violencia lamentables, que es la pérdida de seres queridos. Cuando a causa de la violencia perdemos un ser querido, un compañero de trabajo, un esposo, un padre, un hijo. Todas estas pérdidas desencadenan un sufrimiento importante, dependiendo de la pérdida, de la dimensión de la pérdida, es el nivel de sufrimiento que desencadena. Y este sufrimiento se puede complejizar, este sufrimiento puede ser más o menos manejable y es lo que tenemos que observar, si estamos pudiendo manejarlo, si estamos pudiendo salir adelante. Pero sobre todo este sufrimiento nos puede llevar a tambalear la esperanza, a que perdamos la esperanza, a que perdamos el sentido y el deseo de vivir. Entonces tenemos que estarnos observando porque entre más pérdidas tengamos, entre más golpes recibamos, más vulnerables estamos. Entonces nuestra labor en el autocuidado y en el autoconocimiento como una forma de protegernos es estar observando esta vivencia en torno al duelo y decidir cuándo necesitamos buscar ayuda. Para acercarnos ya al final, es importante solo reflexionar que a veces no necesariamente tenemos que vivir una pérdida devastadora para que se desencadene un duelo complicado o con mayor sufrimiento. A veces no es lo duro, sino lo tupido. La gran cantidad de pérdidas que hemos ido enfrentando a lo largo del tiempo, de las que no nos hemos podido reponer porque llega otra y otra pérdida. Este dolor acumulado también va generando esta vulnerabilidad de la que hablábamos y este sufrimiento no resuelto nos va generando, nos va llevando a un estado de depresión del cual probablemente solos no podamos manejar. Ahora, para cerrar, quisiera yo hacerles algunas recomendaciones. Lo primero que tengo que hacer es reflexionarme y que esta charla les ayude a pensarse cuándo he estado triste, cuándo he estado deprimido, ahorita cómo estoy, cómo me siento en este momento, cómo están los seres a mi alrededor, cómo está mi hijo, mi compañero, mi compañera, cómo me siento. ¿Estoy triste? ¿He estado triste? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué hago cuando estoy triste? ¿Estoy deprimido? ¿Necesito una ayuda adicional? ¿Puedo con esta depresión? ¿Qué pasa con las pérdidas que he vivido? ¿Cómo están? ¿Cuántas pérdidas y de qué tipo he enfrentado los últimos años en mi vida? ¿O cuáles tengo acumuladas que no he podido elaborar, que las circunstancias no me han permitido superarlas? ¿Qué es lo que traigo a cuestas que me está generando este sufrimiento emocional? Esto es la primera reflexión que tenemos que hacer, ser muy honestos con nosotros mismos y atrevernos a ponerle nombre y identificar qué estamos viviendo. Una segunda recomendación, una vez que le pongamos nombre, que identificamos qué estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo, es que nos mostremos serenos ante esta situación. ¿Qué quiere decir esto? La angustia por detectar que estamos viviendo un proceso de duelo, una depresión, no nos va a ayudar. De por sí ya traemos un sufrimiento adicional. Lo que hay que hacer es con serenidad reflexionar sobre esta situación y darnos la oportunidad de pedir ayuda. Algo muy importante en un proceso de fragilidad emocional es ser autocomprensivos. Nosotros no decidimos estar tristes, nosotros no decidimos estar en duelo, no decidimos vivir pérdidas, nosotros no decidimos estar en este estado de depresión. Esto es la consecuencia de lo que hemos vivido. Nosotros no podemos tratarnos con severidad y lastimarnos más, exigirnos salir adelante cuando no estamos no estamos teniendo las herramientas o a lo mejor no sabemos cómo. Nosotros tenemos que tratarnos con mucha compasión, ser justos. Las circunstancias no son justas, estamos enfrentando una circunstancia que no decidimos vivir y esto es un hecho injusto. Pero entonces no podemos nosotros como prolongar esta injusticia o ser parte de la injusticia, sino al contrario, tenemos que ser justos con nosotros. Y ser justos con nosotros es ayudarnos, es observarnos, comprendernos y buscar la ayuda que necesitamos. Entonces, ¿qué se necesita cuando estoy en una situación de esta naturaleza? Les decía, entonces, ponerle nombre, atreverse a identificarla, tomarlo con seriedad y aceptar que esto es lo que hay. Y a veces lo que toca no es modificarlo, sino sufrir. A veces lo que toca es sentir tristeza, a veces lo que toca es sentirnos deprimidos porque las circunstancias
nos están detonando de forma natural esta situación y toca aceptarlo, pues cuando tengo una pérdida lo que toca es vivir esta tristeza y por supuesto observarme, ser justo y pedir ayuda, decidir qué necesito de los demás. ¿Qué yo quiero? ¿Qué necesito? ¿Y de quién lo necesito? Necesito un abrazo, necesito compañía, necesito que me escuchen, necesito que me ayuden a buscar ayuda, necesito que me acompañen, necesito que alguien se quede a dormir conmigo, necesito ir a dormir a casa de alguien, necesito no sentirme solo o sola. Es importante que yo detecte, que yo sea honesta y busque aquello que necesito. Soy la única persona que sabe lo que necesito y soy la única persona que puede caminar hacia la ayuda que necesito. Bueno, pues a lo largo de estos minutos intentamos hablar de un tema nada sencillo. Hablar de la tristeza, de la depresión, el duelo, son temas muy complejos y bueno, por supuesto que nos intentamos acercar empáticamente a esta vivencia, aunque el que lo vive pues tiene mucho más allá que decir. Para cerrar este tema, solo sería importante señalar que no hay que soslayarlo, que no hay que soslayar el que nos sintamos mal. De repente la vida nos acostumbra a que si nos duele el estómago nos tomamos un Pepto-Bismol, y perdón por el comercial, si nos duele la cabeza de repente nos tomamos una pastilla y vamos como calmando los dolores sin encontrar las causas. Si nos duele la muela tomamos otro medicamento. Cuando hablamos de depresión no podemos calmarla sin encontrar las causas porque esto se agrava. O sea, tenemos que atrevernos a buscar la ayuda. Muchas veces no buscamos la ayuda porque nos da miedo que se abra la caja de Pandora y que salga todo el sufrimiento contenido. Pero el sufrimiento ya lo llevamos con nosotros, el sufrimiento lo llevamos con nosotros todos los días. Entonces, por supuesto que vamos a abrir la caja de Pandora, pero va a salir todo aquello que nos lastima y vamos también a encontrar alternativas para hacer frente a este malestar. Las y los invito a seguir viendo estas cápsulas de Provoces. Particularmente hay 3 cápsulas que están dentro de un bloque que se llama Autocuidado y Conocimiento Emocional, que abordan los temas de estrés, crisis y trauma, esta que es de tristeza, depresión y duelo, y la siguiente que es de autocuidado emocional. Muchas gracias por escucharnos.